Hola amigos, buenos días. Hoy os vengo a contar una cosita que os va a encantar. Se trata de un tipo de vacuna frente a la enfermedad de la tos de las perreras o gripe de los perros que de verdad os va a sorprender. La gripe o tos de las perreras es una enfermedad extremadamente contagiosa de los perros, producida por los siguientes agentes etiológicos. Por dos virus, básicamente el virus de la parainfluenza o gripe y el adenovirus tipo 2, y básicamente también acompañado de dos bacterias, los micoplasmas y una muy patógena que es la Bordetella bronchiséptica. ¿Cómo se transmite esta enfermedad? Pues esta enfermedad se transmite básicamente por vía aerógena. Es una enfermedad que se contagia muy fácilmente, pues desde la madre al cachorro, simplemente por el aliento o por las secreciones normales que pueda tener de esputo y demás, por las babas, por las secreciones lagrimales, etc. Y va a provocar en vuestro cachorro, especialmente, aunque se puede también dar en perros adultos, una enfermedad que a priori puede parecer no muy grave, porque cursa como una gripe más o menos normal, pero que si no tratamos a tiempo, las bacterias asociadas a esta enfermedad, especialmente la Bordetella bronchiséptica, va a provocar una neumonía que puede ser especialmente grave. Vale, llegados a este punto, tenemos que decir lo siguiente. ¿Es conveniente vacunar? Sí, es conveniente vacunar. ¿Cómo han sido hasta ahora las vacunas tradicionales para la tos de las perreras? Pues han sido vacunas inyectables, es decir, el perro llegaba a la clínica, le pinchabas y le ponías la dosis. Afortunadamente, desde hace ya un tiempo, tenemos un producto vacunal, es decir, una vacuna que es la Novivac KC, es una vacuna intranasal. Es un producto de laboratorios Mersa Pandon, MSD, os sonará quizás más ese nombre, que han hecho básicamente la gente que trabaja en este laboratorio. Hay que reconocer que han hecho un gran trabajo. ¿Por qué? Porque muchas enfermedades lo que más nos interesa es estimular no solamente la producción de anticuerpos, sino la otra cara menos conocida de la inmunidad, que es la inmunidad celular. Pensar que cuando nosotros nos ataca un virus o nos ataca una bacteria, tenemos unas células que provocan o que producen anticuerpos, que los podemos medir en sangre, y otras células, los macrófagos especialmente, que van a coger o a captar esas bacterias o esos virus. Este segundo tipo de inmunidad es lo que denominamos inmunidad celular. Y esta inmunidad celular se ve potenciada si tú colocas la vacuna justo en el punto de entrada del virus o de la bacteria. Y como os he dicho anteriormente, la enfermedad de la tos de las perreras o gripe de los perros es una enfermedad transmitida pues por vía aerógena, con lo cual tenemos la cuadratura del círculo. Y no es ninguna tontería lo que estoy diciendo. Os garantizo que de aquí no llegará un año, la próxima jornada de vacunas contra la maldita COVID-19 o el coronavirus humano van a ser vacunas intranasales. Os lo garantizo. ¿Qué ventajas aporta la vacunación intranasal? Primero, a nivel práctico, no tienes que pinchar. El perro pues no se estresa tanto. Segundo, una gran rapidez a la hora de generar defensas. Pensar que una vez introduces la dosis vacunal por vía intranasal, en 72 horas, es decir, en 3 días, el animal ya está protegido frente a la enfermedad. Y me diréis, bueno, ¿y qué importancia tiene la protección frente a la enfermedad? Pues esta enfermedad, aunque se llame tos de las perreras, ya hoy en día no es tanto el tema de las perreras, porque, bueno, siguen existiendo perreras, pero nos vemos muchas veces en las clínicas el siguiente problema, que seguramente os habrá pasado. ¿Que me tengo que ir de vacaciones? ¿Que me voy de viaje? ¿Que me voy tal? Voy a dejar al perro en un centro de acogida, en estas residencias caninas, etcétera, etcétera, etcétera. Un sitio muy peligroso donde fácilmente un perro lo vais a dejar y puede coger la enfermedad de la tos de las perreras. Y luego vais a tener los síntomas.
tos, perro con fiebre, perro inapetente, y si encima es un cachorro, puedes llegar a generar una neumonía. Otra de las grandes ventajas que tiene esta vacunación con la Novivac AC es que el volumen que se introduce es muy pequeñito, muy pequeño. Es tan solo de 0,4 mililitros. Extremadamente poco. Os llamará la atención que llega al veterinario y estáis acostumbrados a ver una jeringa y en la jeringa lo que se pone es un aplicador. Es como si fuera un spray. El perro no sufre. Además, a los cachorros lo aceptan muy bien. De hecho, podéis empezar a vacunar a vuestros cachorros solamente ya con 3 semanas de vida. A partir de la tercera semana ya podéis proteger. Y otra de las grandes ventajas que va a tener ese tipo de vacuna es que prácticamente no va a existir el famoso efecto postvacunal de que tengo unas décimas de fiebre o es que tengo este problema tal con el perro que está decaído después de que lo he vacunado. No, desaparece. Esta vacuna ha demostrado tener una seguridad del 99,7%. Es una auténtica barbaridad. Una auténtica barbaridad. Es decir, es un producto súper seguro para vuestro perro. Es un producto que lo podéis aplicar a edades muy tempranas, que va a proteger muy bien, especialmente a los cachorros y a los perros jóvenes si los tenéis que dejar en un viaje o que os vais de vacaciones, etcétera, en un centro de acogida, y encima, como os comentó, sin prácticamente ningún efecto colateral. Ningún efecto colateral adverso, me refiero. Efectos colaterales positivos los va a tener todos. Protección contra la enfermedad, el animal que va a estar mucho más sano y que luego en un futuro pues no va a tener más difícil el coger otras enfermedades. ¿Y qué protección te va a dar esta vacuna? Pues como la gran mayoría de vacunas, prácticamente un año y poquito. Con lo cual os podéis plantear la vacunación pues al cabo de un año y pico, o cuando pues en un siguiente periodo necesitéis volver a iros de viaje, etcétera. Sabéis que tenéis un año cubierto para poder dejar a vuestro perro en cualquier centro de acogida, hoteles de estos que han salido últimamente para recoger animales, lo que queráis. Por lo tanto, yo reconozco que es un avance no solamente desde el punto técnico, desde el punto de vista técnico, sino que es un gran avance para vuestra comodidad. Porque hasta la fecha nos encontrábamos en cualquier clínica el clásico problema de que me voy de vacaciones, dejo al perro y cuando vuelvo está enfermo. Y eso ha pasado así de veces. Y esto es el motivo de este vídeo, es decir, contaros un poco, porque sí, os podía contar como en otros vídeos que os pongo por aquí arriba, todos los síntomas de la enfermedad, de la tos de las perreras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, la tos de las perreras cursa como una gripe. Una gripe ya sabéis más o menos cómo es, porque en este vídeo que os he reseñado os lo explico en profundidad. Qué antibióticos tenéis que dar, qué remedios caseros, etcétera, etcétera. Pero si nos podemos ahorrar todo eso, con independencia del precio que pueda tener la vacuna, porque bueno, es una vacuna que no es barata, pero esto de barato y caro es como aquel que decimos aquí en España, depende del color del cristal con que se mire, porque si enfermar a un perro cuesta dinero, aunque lo tratéis de la manera más barata como recomendamos en este canal. Cuesta dinero, cuesta esfuerzo y cuesta dedicación. Y esto es un producto que 3 días antes de iros de viaje o lo que sea, vacunáis al perro, es muy rápido, muy efectivo y os olvidáis de todo tipo de problema. Y esto es el motivo de este vídeo. Si os ha gustado, os suscribís al canal. Nos hacéis un gran favor porque llegamos a más gente y gente que necesita ayuda, necesita consejo y demás. Y por lo demás, que tengáis un muy feliz día. Nos vemos. Chao.